¿Alguna vez te has preguntado qué piensa Dios de la política o de los gobiernos del mundo? ¿O qué ha enseñado sobre el tema por medio de sus profetas, tanto vivientes como por las escrituras? Casi todos nosotros vivimos en países donde podemos participar de esa política o gobierno, y hoy vamos a responder esas preguntas tomando como ejemplo al rey Mosía. Primero que nada, quiero aclarar que no vamos a hablar ni de una persona ni de un partido político en especial. Simplemente deseo que hablemos sobre los principios que las escrituras y los profetas modernos han hablado sobre el tema, siendo más específica, Mosía 29 y el presidente Oaks, por ejemplo. Y es importante hablar al respecto porque uno, no debemos tomar este tema a la ligera, y dos, porque al saber de estos principios podemos tomar decisiones más conscientes al respecto. De hecho, es un tema tan importante que cada vez que hay elecciones en un país, la iglesia envía una carta para ser leída en el sacramental de dichos países, para animar a los miembros a votar y para recordar la posición neutral de la iglesia. Por ejemplo, en 2023 enviaron una carta que decía lo siguiente: las opciones y afiliaciones políticas no deben ser objeto de ninguna enseñanza o defensa en los entornos de la iglesia. Vayamos ahora a Mosía 29. Como contexto histórico te cuento que el pueblo del rey Limí y el pueblo de Alma Padre ya habían llegado a Zarahemla, y ahora todos eran en conjunto un solo pueblo bajo el reinado de Mosía. Este ya era de edad avanzada y estaba planeando qué iba a pasar con su pueblo una vez que él ya no estuviera. Por derecho, su hijo Aarón debía gobernar, pero ni él ni sus hermanos querían hacerlo. De hecho, ya ni vivían con él, no estaban en Zarahemla, tenían ya rato predicando el evangelio a los lamanitas. Mosía entonces aprovechó esta circunstancia para proponer a su pueblo un nuevo sistema de gobierno. Versículo 11. Seré vuestro rey el resto de mis días. Sin embargo, nombremos jueces para que juzguen a este pueblo según nuestra ley, pues nombraremos hombres sabios como jueces, quienes juzgarán a este pueblo según los mandamientos de Dios. Eso significaba dejar la monarquía y entrar a un gobierno en el que, en lugar de concentrar el poder en una sola persona, se dividiría. Y Mosía explica por qué. Versículos del 16 al 18. Por motivo de que no todos los hombres son justos, no conviene que tengáis un rey o reyes para que os gobiernen. Pues he aquí cuánta iniquidad un rey malo hace cometer. Sí, cuán grande destrucción. Sí, acordaos del rey Noé, su iniquidad y sus abominaciones, y también la iniquidad y las abominaciones de su pueblo. Considerad la gran destrucción que cayó sobre ellos, y también a causa de sus iniquidades fueron reducidos a la servidumbre. En este pueblo que lo estaba escuchando había de dos: los que habían vivido toda su vida en Zarahemla en los días del rey Benjamín y del rey Mosía, ambos hombres fieles de Dios, y los que por algún tiempo habían vivido con el rey Noé, y estos últimos habían experimentado en carne propia todo lo que puede causar un rey que se rebela contra Dios. Y además, Mosía explica lo complicado que puede ser quitar gobernantes así. Versículo 21. Y he aquí os digo que no podéis destronar a un rey inicuo, sino mediante mucha contención y el derramamiento de mucha sangre. Si alguna vez has escuchado el término golpe de estado, sabes perfectamente a lo que Mosía se refiere. Tristemente, la historia nos ha demostrado que la única forma de quitar un mal gobernante es por medio de las armas y derramando mucha sangre, y claro que nadie quiere eso. Y también la mayoría de las veces los más afectados no son los gobernantes y sus allegados, sino el pueblo mismo, gente inocente. Esto está poniendo el escenario más catastrófico, pero puede pasar. Y por eso se nos invita a ser muy sabios al escoger a nuestros gobernantes e incluso buscar el consejo de Dios en ello. Veamos algunos principios que enseña este capítulo. Número 1. Mosía dijo que hay peligro cuando el poder se concentra en una sola persona. Por eso él proponía una división de poderes, que curiosamente hoy con mucho esfuerzo se logra vivir en muchos de nuestros países. Número 2. En el versículo 23, el rey Mosía dice que un mal gobernante deshace las leyes de los que han reinado en justicia antes de él, y huella con sus pies los mandamientos de Dios, y formula leyes y las envía entre su pueblo, sí, leyes según su propia maldad, y al que no las obedece hace que sea destruido. Y contra los que se rebelan envía sus ejércitos para combatirlos, y si puede los destruye. Todo esto solo remarca la importancia del punto número 1. Si existe y se respeta una división de poderes, puede ayudar a que haya un balance más sano y que las leyes que se formulen sean más justas para todos. Número 3. En el sistema de jueces que Mosía proponía, había dos tipos de jueces. 1. Los que juzgaban al pueblo en general, y 2. Los que juzgaban a estos primeros jueces por
si no cumplían con su papel. Esto remarca lo importante que es que nuestros gobernantes sepan rendir cuentas. Y hoy en día esto se ha logrado de diferentes formas, con leyes de transparencia, auditorías, informes de gobierno y también que exista un poder judicial, o sea, jueces independientes al gobernante en turno, así como lo proponía Mosía. Y el pueblo aceptó feliz. De hecho, el versículo 40 dice: y aumentó el amor que sentían por Mosía. Sí, lo estimaban más que a cualquier otro hombre porque había establecido la paz en la tierra. Pero tristemente, solo 5 años después, aprendieron lo que pasa cuando alguien decide no respetar estas leyes. En Alma 2 se nos cuenta la historia de un hombre llamado Amlici que empieza a hacer campaña para proponer que regresaran a la monarquía y que él mismo fuera el rey del pueblo. Pero para hacer un cambio tan grande de ese tipo, debía consultarse a todo el pueblo como ya lo habían estado haciendo por 5 años. Así que se organizó un tipo de elecciones para saber lo que el pueblo pensaba. Y el resultado fue que la gran mayoría rechazó la idea de regresar a la monarquía. Este fue un alivio para casi todo el pueblo, pero fue algo que a Amlici y a sus simpatizantes no les gustó mucho. ¿Y qué hicieron? Alma 2 del 9 al 10 dice: y ocurrió que se reunieron y consagraron a Amlici para que fuese su rey. Y cuando Amlici fue nombrado su rey, les mandó que tomaran las armas en contra de sus hermanos, y lo hizo para subyugarlos a él. Y prácticamente se fueron a una guerra civil por culpa de este hombre. ¿Cuánto daño causa alguien que quiere imponer su voluntad? Amlici quería a fuerzas ser el gobernante, y suponiendo que sus acciones no llevaran hasta una guerra, sí causaron una división terrible en el pueblo, una división que no existía antes que él llegara con toda su imposición. Ahora tratemos de aplicarlo a nosotros ahora. A pesar de que querramos y debemos basarnos en buenos principios para escoger buenos gobernantes, lo más seguro es que nunca encontremos a un candidato o a una propuesta o un partido que reúna todas las características que deseamos. Y eso es frustrante, como quisiéramos todos tener un rey Mosía o un rey Benjamín. Pero nuestra triste realidad hoy en día es que la mayoría de las veces, si no es que todas, vamos a tener que escoger a alguien con quien no estamos de acuerdo en todos sus puntos y propuestas. Si eso te pasa, tranquilo, tranquila, lo más importante es que sepas qué aspectos tienen mayor prioridad. Y el presidente Dallin H. Oaks lo explicó así: no existe partido, plataforma ni candidato que pueda satisfacer todas las preferencias personales. Cada ciudadano debe decidir qué cuestiones son más importantes para él o para ella en cada momento particular. Este proceso no será fácil. Podría suponer cambiar el apoyo que se da al partido, incluso de una elección a otra. A veces requerirá que los votantes apoyen candidatos, partidos políticos o plataformas cuyas demás posturas no puedan aceptar. Y la siguiente parte es de mis favoritas. Esta es una de las razones por las que instamos a nuestros miembros a abstenerse a juzgar a los demás en cuestiones políticas. Nunca debemos afirmar que un fiel santo de los últimos días no puede pertenecer a un partido en particular o votar por un candidato determinado. Y yo vi todo esto aplicado frente a mis ojos hace unos años. En Estados Unidos hace ya rato hubo elecciones para presidente y yo vi a mucha gente de Latinoamérica criticar a la gente de Utah por haber apoyado en su mayoría a cierto candidato que había tenido actitudes poco humanas y empáticas con ciertos grupos de la población. Y yo misma sentí lo mismo. No podía creer cómo tanta gente con la que comparto valores y principios que yo considero importantes hubieran apoyado a alguien así. Pero después descubrí que mi opinión estaba totalmente sesgada por un sentimiento y principalmente por mi ignorancia. Resulta que el candidato contrario, al que Utah no apoyó, tenía entre sus propuestas modificar la ley y atentar contra la libertad religiosa. Y su propuesta era específicamente obligar a las religiones a realizar prácticas en contra de sus creencias por el bien de la inclusión. Y ahí fue que entendí lo que dijo el presidente Oaks. Tenemos que darnos cuenta cuáles son las prioridades y qué cosas vamos a defender, no qué persona, no qué color, no qué partido, sino lo que va a agradar más a Dios y lo que va a proteger lo que nosotros creemos. En este caso, incluso lo que creen otras personas. Hablando con gente a quien le tengo confianza, les pregunté al respecto y me externaron que al votar por el candidato por el que votaron no fue porque les cayera bien.
De hecho, al día de hoy la mayoría no lo quiere. Pero en ese momento, proteger la libertad religiosa por medio de su voto era mucho más importante que querer a esa persona o estar de acuerdo con todo lo que dijera. Y rindió frutos, porque gracias al cielo, durante ese mandato, se aprobó una ley que en vez de atentar contra ella, reforzó muchísimo la libertad religiosa. Ser ciudadanos responsables no es fácil porque hay que dedicar tiempo a informarnos para conocer propuestas, analizar pros y contras de cada una de ellas y entender las consecuencias de si una u otra sí se llevan a cabo. Y requiere mucho más que solamente apoyar a la persona que mejor nos cae, porque a veces escogemos a la gente que creemos que nos gustaría invitar a nuestra casa y eso hace que no tomemos las cosas con la seriedad con la que Dios espera que lo hagamos. La iglesia siempre anima a los miembros a hacerlo. De hecho, volviendo a la carta que mencioné anteriormente, también dice lo siguiente: los instamos a que dediquen el tiempo necesario para informarse sobre los temas y los candidatos que considerarán. Algunos principios compatibles con el Evangelio se pueden encontrar en varios partidos políticos y los miembros deben buscar candidatos que mejor representen esos principios. También deben estudiar detenidamente a los candidatos y votar por aquellos que hayan demostrado integridad, compasión y servicio a los demás, independientemente de su afiliación partidaria. Votar sin un estudio cuidadoso de los candidatos y sus posturas sobre temas importantes es una amenaza para la democracia y es inconsistente con las normas reveladas. Y curiosamente, todo lo que se dijo en el video se puede resumir otra vez en los dos grandes mandamientos. 1. Demostramos amor a Dios al tomar en serio el consejo de sus profetas de que participemos en nuestra comunidad, en este caso al ejercer nuestro derecho al voto. Y 2. Demostramos amor al prójimo al evitar la crítica y la contención por asuntos políticos. Todos, independientemente de lo que pensemos, podemos contribuir a que nuestras comunidades sean lugares donde podamos disfrutar en paz de nuestros derechos, nuestras familias, nuestras libertades y de nuestra adoración a Dios.